En el crepúsculo de un día abrasador, en la pequeña ciudad de San Miguel de Allende, México, la calma local fue interrumpida abruptamente por un crimen brutal e inexplicable. La comunidad, conocida por su rica historia y tradiciones, se sumergió en una mezcla de shock y miedo. Esa mañana se encontró el cuerpo de un hombre alrededor de la plaza central, un asesinato que parecía haber sido ejecutado con precisión quirúrgica, pero sin dejar ninguna pista que pudiera explicar la razón o la identidad del agresor. Luego atrajo la atención de la policía estatal y los residentes locales, todos buscando respuestas. Alejandro Rivera, un detective veterano con una carrera marcada por éxitos y fallas, fue asignado para liderar la investigación. Con un aspecto atento y una postura que mixta determinación y empatía, Alejandro sabía que este caso sería diferente. No era solo un crimen, sino una intrincada red de secretos enterrados en la historia de la ciudad. La primera evidencia fue escasa. Un boleto enigmático que quedaba cerca del cuerpo, misteriosas marcas que parecían haber sido hechas por una herramienta no identificada y la ausencia de cualquier testigo que pudiera haber visto algo inusual. Cada detalle, por pequeño que sea, tenía el potencial de desentrañar o complicar aún más el rompecabezas. Mientras que el equipo forense reunió fragmentos de evidencia, Alejandro se sumergió en historias locales, hablando con residentes, comerciantes e incluso exhabitantes que recordaban eventos que parecían pertenecer a otro momento. Las calles adoquinadas y los coloridos murales que adornaban las paredes de los viejos edificios eran testigos silenciosos de un pasado lleno de pasiones, conflictos y secretos oscuros. Poco a poco, la investigación comenzó a revelar que el asesinato podría estar vinculado a una antigua rivalidad entre las familias influyentes en la región, cuyos descendientes aún vivían en medio de tensión y orgullo de las tradiciones ancestrales. La nota, escrita con una letra delgada y meticulosa, contenía solo una oración: no todo lo que se esconde está enterrado. Este mensaje instigó a Alejandro, quien pasó horas descifrando sus posibles interpretaciones, reflexionando sobre si el asesino tenía la intención de dejar un mensaje o si, de hecho, era solo una distracción. La complejidad del rompecabezas no solo estaba en la escasez de pistas, sino también en las historias y leyendas urbanas superpuestas que habían alimentado durante mucho tiempo la imaginación de los residentes. En medio de cafés antiguos y mercados vibrantes, murmullos en sociedades secretas, pactos de sangre y traiciones olvidadas resurgen, convirtiendo la investigación en un verdadero laberinto de dudas y sospechas. Cuando el sol se puso en el cielo con tonos rojizos, Alejandro sintió el peso de la responsabilidad de desentrañar no solo un delito, sino también para sacar las sombras que perseguían a la ciudad. La mezcla de modernidad y tradición, fe y desconfianza, dejó en claro que San Miguel de Allende era más que un escenario pintoresco. Era un personaje vivo con profundos secretos y una historia que se negaba a olvidar. Así comenzó el viaje del detective, inmerso en un drama lleno de giros y enfrentamientos internos, donde cada canción reveló un poco más sobre la complejidad del alma humana y los rompecabezas que mantiene. En los días que siguieron al crimen, la tensión en la ciudad aumentó. Alejandro Rivera dedicó interminables horas a la investigación, revisando escenas del crimen y reanalizando cada pequeña evidencia recolectada. Con cada nueva entrevista surgió una nueva capa de complejidad. Entre los testimonios, Dona Luisa se destacó, una respetada mujer anciana de la comunidad que recordó un evento notable durante décadas. Los secretos de nuestras familias han sido enterrados con la tierra durante mucho tiempo, pero ahora salen a la luz. Sus palabras resonaron como un eco del pasado, lo que sugiere que el asesinato no fue un acto aislado, sino la culminación de una serie de eventos enigmáticos que se habían desarrollado a lo largo de los años.
La policía descubrió que la víctima, un empresario local llamado Ernesto Delgado, tenía relaciones controvertidas con figuras influyentes de la región. Su fortuna, construida con esfuerzos y, según algunos rumores, con actividades ilícitas, la colocó en una ruta de colisión con personas poderosas. Sin embargo, lo que más intrigado a Alejandro era la existencia de una red de secretos familiares que aparentemente vinculaba a Ernesto con otras figuras históricas de la ciudad. Documentos antiguos, diarios olvidados y cartas de amor y traición estaban comenzando a revelar un pasado lleno de alianzas poco probables y rivalidades intensas. Entre los rastros surgió un nombre repetidamente, el de Hernán Cortés. No en el sentido literal de ser el conquistador, sino como un símbolo de un legado de poder, conquista y descomposición que parecía dar forma al destino de aquellos que vivían San Miguel de Allende. A medida que surgieron nuevas pistas, el detective comenzó a investigar lugares históricos, como una vieja hacienda convertida en un museo y un convento abandonado, donde las leyendas dijeron que se realizaron rituales secretos. Cada lugar visitado trajo consigo una atmósfera cargada de simbolismo y misterio. En una de estas visitas, Alejandro encontró un símbolo registrado en el muro de piedra, similar a lo que se había registrado en la escena del crimen. La coincidencia lo perturbó. ¿Sería posible que el asesinato estuviera conectado a prácticas ancestrales y cultos místicos perpetuados bajo el velo de la modernidad? Cuando el detective reunió evidencia y reconstruyó el pasado, los giros comenzaban a acumularse. Una nueva declaración, esta vez de un joven que trabajaba en la tienda de antigüedades del centro, reveló la existencia de un diario misterioso, escrito en un antiguo español y lleno de referencias a rituales de purificación y venganza. Aparentemente, este diario perteneció a un antepasado de Ernesto Delgado y sugirió que la familia llevaba una maldición, una deuda de sangre que, con cada generación, requería un sacrificio para mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Esta revelación sacudió las estructuras de la investigación, abriendo puertas a las teorías desde la intervención de las fuerzas sobrenaturales hasta conspiraciones profundamente arraigadas en la historia de la ciudad. En medio de este torbellino de información, Alejandro se dividió entre la lógica implacable del método policial y la atracción irresistible por los elementos místicos que impregnaban el caso. Su intuición le dijo que las respuestas estaban ocultas en cada detalle, pero la verdad siempre parecía esquivar, dejando solo pistas fragmentadas y un rastro de misterio que se profundizaba con cada nueva indicación. Poco a poco, se dio cuenta de que la investigación no era solo una búsqueda de un asesino, sino una inmersión profunda en la psique colectiva de una comunidad marcada por el pasado y el presente en conflictos constantes. A medida que avanzaba la investigación, la atmósfera de San Miguel de Allende llevaba una tensión casi palpable. Alejandro Rivera ahora se enfrenta a una red de intrigas que unieron las rivalidades familiares unidas, la corrupción política y las leyendas místicas que desafiaron la razón. El descubrimiento del antiguo diario había abierto una nueva línea de investigación, lo que sugiere que la muerte de Ernesto Delgado podría ser la metralla final de una maldición ancestral. Durante una conversación acalorada con un historiador local, el detective escuchó una versión inquietante. No solo está tratando con un crimen moderno, Alejandro. Este caso se hace eco de los pecados del pasado, donde las almas sedientas de venganza requieren pago. Estas palabras resonaron en su mente mientras intentaba desentrañar la complejidad de un crimen que parecía mezclar lo real con lo sobrenatural. La presión sobre el equipo de investigación aumentó todos los días. Los testigos comenzaron a revelar información de que, a primera vista, parecía desconectado pero lentamente formaba una imagen más amplia,
un ex sirviente de una fábrica de conservas que había trabajado directamente con Ernesto, mencionó reuniones secretas entre miembros de la alta sociedad y rituales celebrados en las noches de luna llena. Según él, la élite local asistió a reuniones en una antigua capilla abandonada, donde los oscuros acuerdos fueron sellados con símbolos enigmáticos. Estos informes reforzaron la sospecha de que el asesinato era solo la punta del iceberg, que implicaba no solo intereses personales, sino también una red de corrupción que se infiltró en las estructuras de poder de la región. Mientras tanto, Alejandro enfrentó sus propios dilemas internos. Aturcado por un pasado de errores y elecciones difíciles, vio en este caso una oportunidad para la redención, pero también una carga emocional que lo empujó a un abismo de duda. Las noches eran largas y solitarias, y el detective estaba inmerso en pensamientos sobre las conexiones entre el destino, la justicia y las fuerzas invisibles que gobernaban la vida. En tiempos de introspección, se preguntó si podría lidiar con la verdad detrás de ese crimen, una verdad que podría sacudir no solo el orden social, sino también su propia existencia. La revelación de una conexión entre la víctima y una figura misteriosa conocida solo como el Zorro intensificó el sentido de peligro inminente. El Zorro, cuya identidad permaneció envuelta en rumores y leyendas urbanas, fue descrito como un hombre de pocas palabras y grandes actos, que se movió entre el inframundo del crimen y las altas esferas de la sociedad. Alejandro descubrió que, en varias ocasiones, el Zorro había sido visto en puntos estratégicos de la ciudad, siempre acechando eventos que desafiaban la normalidad. Esta conexión inesperada ha ampliado el alcance de la investigación, convirtiéndola en un juego de gato y ratas, donde cada pista podría alegrar el camino y conducir a un nuevo callejón sin fin. Mientras que los investigadores profundizaron el análisis de la evidencia, surgieron mensajes de cifrado que se referían a rituales antiguos y la necesidad de un sacrificio final para la purificación de los pecados pasados. Las conexiones entre el boleto enigmático que se encuentra en la escena del crimen, el diario maldito y los informes de rituales clandestinos entrelazados de una manera aterradora. En medio de este torbellino de revelaciones, Alejandro estuvo cada vez más involucrado en una trama que desafió las explicaciones convencionales de la ley y el orden. La delgada línea entre la cordura y la locura comenzaba a deshacerse, y el detective se preguntó si la verdad que buscaba no sería una ilusión construida por los miedos y los secretos de una ciudad condenados a revivir a sus demonios ancestrales. Con cada nuevo testimonio y descubrimiento, la red de intriga se espesó y las piezas del rompecabezas parecían conspirar contra la razón. La sensación de que algo mucho más grande y siniestro estaba en juego se estableció en cada esquina, y Alejandro sabía que estaba a punto de enfrentar no solo a un asesino, sino también a sus propios fantasmas de un pasado que se negaba a morir. Cuando la luna llena iluminó los estrechos callejones y los cuadrados silenciosos de San Miguel de Allende, un clima casi místico se hizo cargo de la ciudad. Alejandro Rivera, inmersa en investigaciones y sueños inquietantes, recibió una punta que parecía salir directamente de las profundidades del rompecabezas. Una reunión secreta tendría lugar en la antigua capilla abandonada, un lugar donde los rituales del pasado aún se hacían eco. Decidido a descubrir la verdad, el detective fue al sitio, donde encontró una discreta congregación de individuos encapuchados. El aire estaba cargado con una tensión casi palpable y susurros ininteligibles mezclados con el sonido distante de la batería. En el interior oscuro de la capilla, las velas se agitan, proyectando sombras que bailaron en las paredes que pasaron por el tiempo. Un hombre cuya presencia dominaba el medio ambiente comenzó un discurso que mezclaba la filosofía, la tradición y la convicción casi mística.
afirmó que el asesinato de Ernesto Delgado fue solo la culminación de una serie de eventos diseñados para limpiar las impurezas que corrompen el corazón de la ciudad. Según él, se habían violado los antiguos pactos y juramentos, y el castigo ahora cayó sobre los descendientes de un linaje que había olvidado los valores de honor y sacrificio. Entre los encapuchados, Alejandro vio una cara parcialmente revelada, la de un hombre cuya expresión llevaba una mezcla de dolor y renuncia. Era el Zorro, cuya leyenda se había hecho realidad ante los ojos del detective. Sin decir una palabra, el hombre intercambió una mirada significativa a Alejandro, como si quisiera transmitir un mensaje silencioso. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero su costo sería alto. En medio del murmullo de los presentes, comenzaron a surgir revelaciones sorprendentes, documentos antiguos, testimonios cifrados y efectos personales de familias poderosas surgieron como piezas de un rompecabezas oscuro. El detective descubrió que la maldición mencionada en el diario antiguo no era un mero folclore, sino un legado de secretos y traiciones que cruzaron generaciones. A medida que avanzaba la noche, las revelaciones tomaron proporciones alarmantes. Una mujer de mirada penetrante, que se presentó solo como la dama, asumió la responsabilidad de revelar un secreto mantenido por su familia durante décadas. Ella dijo que sus antepasados habían firmado un pacto con fuerzas que iban más allá del mundo material, un pacto que ahora exigía su cumplimiento. Cada sacrificio, cada traición, había contribuido a un desequilibrio que se manifestó en forma de violencia y desgracia. La dama reveló que Ernesto Delgado había tratado de romper con este ciclo, pero finalmente fue una víctima de sus propias fuerzas que había tratado de desafiar. Mientras las palabras resonaban dentro de la capilla, Alejandro sintió el peso de las revelaciones que se acumulaban sobre sus hombros. La delgada línea entre lo natural y lo sobrenatural estaba confundido, y el detective se enfrentaba a una elección: aceptar la realidad mística que la reveló o rechazó, y permaneció fiel a la razón. En ese momento, San Miguel de Allende ya no era solo un escenario de belleza arquitectónica y tradiciones centenarias, convirtiéndose en una etapa donde el destino, la maldición y la justicia chocan irreversiblemente. El detective entendió que la resolución del caso requeriría más que habilidades de investigación. Sería necesario enfrentar a los demonios del pasado y los secretos que amenazaban con tragarse la ciudad. Con la luna iluminando cada detalle de la capilla, Alejandro sintió una determinación renovada. Sabía que la verdad era cercana, pero también era consciente del riesgo que estaba corriendo. La revelación de los secretos podría cambiar para siempre el curso de la historia de San Miguel de Allende. Lo que quedaba era enfrentar la verdad, no importa cuán doloroso fuera, y permitir que Justice finalmente escuchara. En los días posteriores a la revelante reunión en la capilla, la ciudad de San Miguel de Allende se sumergió en un torbellino de especulación y miedo. Alejandro Rivera, ahora un portador de secretos que desafió la comprensión de la razón, reunió a su equipo para rastrear los últimos pasos hacia la verdad. Las pistas recolectadas, los símbolos enigmáticos, los informes de los rituales y las conexiones entre las familias una vez poderosas, formaron un mosaico que comenzó a revelar la cara oculta del crimen. La investigación tomó nuevas direcciones cuando se descubrió que el asesinato de Ernesto Delgado no era solo un acto de venganza personal, sino un intento desesperado de terminar un ciclo de maldiciones y traiciones que habían perseguido la ciudad por generaciones. La tensión alcanzó su punto máximo durante una operación policial en una vieja mansión ubicada en las afueras de la ciudad, que según las investigaciones sirvió como punto de reunión para los conspiradores. Allí, Alejandro y su equipo interceptaron una reunión secreta donde las figuras influyentes discutieron en un tono susurrado,
la necesidad de mantener el pacto que había dado lugar a la maldición. Entre los conspiradores, la dama fue identificado y un político local, reconocido cuya respetable fachada escondió un pasado lleno de pecados y ambiciones unidas. La revelación de esta reunión demostró que el asesinato de Delgado había sido el fusible para presentar una trama mucho más grande, en la que el poder y lo sobrenatural estaban insidiosamente entrelazados. Durante la confrontación, los disparos resonaron en los pasillos de la gran casa y comenzó una persecución frenética en las estrechas calles de la ciudad. Alejandro, impulsado por una determinación inquebrantable y el deseo de poner fin a la espiral de la violencia, enfrentó a sus oponentes con coraje. En medio de la confusión, el zorro reapareció, esta vez asumiendo un papel decisivo. Con una mezcla de astucia y fuerza, ayudó a desmantelar el grupo de conspiración, revelando que detrás de la fachada mística había una red de corrupción e intereses personales. Sus acciones dejaron en claro que el rompecabezas que impregnaba el caso era, en parte, una cortina de humo para encubrir juegos de poder que superaban a la mayoría. La batalla que siguió fue intensa y llena de giros. La dama, tomada por la desesperación y el peso de los secretos heredados, confesó que su participación estaba vinculada a un intento de corregir errores pasados, incluso si los métodos eran moralmente cuestionables. En el calor de la confrontación salieron a la luz las revelaciones personales. Alianzas traicionadas, amores imposibles y pérdidas irreparables que dieron forma a la trayectoria de cada uno involucrado. Alejandro sintió el impacto de estas historias en su propia alma, reconociendo que el drama del asesinato fue solo un reflejo de las luchas internas de cada ser humano. Con el desmantelamiento del grupo, la ciudad comenzaba a respirar un aire de renovación. La verdad, aunque amarga, finalmente se reveló. El asesinato de Ernesto Delgado fue el último acto de un ciclo de violencia arraigado en tradiciones y pactos ancestrales. En un gesto simbólico, Alejandro ordenó que los documentos y diarios que evidenciaran que el pacto se entregaría a las autoridades para que la justicia pudiera actuar de manera transparente y honrar la memoria de aquellos que sufrieron los diseños del destino. Al final, San Miguel de Allende se encontró frente a la oportunidad de reescribir su futuro, liberándose de las cadenas de un pasado oscuro. Alejandro Rivera, marcada por las cicatrices de la investigación, permaneció vigilante, consciente de que la paz, aunque frágil, dependía del coraje de enfrentar las sombras y transformar el misterio en un nuevo comienzo. La ciudad, con sus calles iluminadas por Hope, parecía finalmente dispuesta a dejar atrás el acertijo que durante tanto tiempo lo perplejó, allanando el camino para una nueva era de redención y verdad.